Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar, gracias por compartir, por darle like y por suscribirse al canal. Y hoy comenzamos con esta dinámica que, bueno, ustedes decidirán si la seguimos haciendo, que es la de que ustedes manden sus opiniones o sus preguntas a través de mi cuenta de Instagram y yo pueda conversar con ustedes. Así que no queda otra, vamos para adelante. Accepted. Connected. All systems operational. System activated. La primera pregunta del día de hoy me llegó por Instagram. Walter Chávez, aquí igual está su usuario, y pregunta lo siguiente: ¿cómo influenciará futbolísticamente el Mundial de Clubes cuando termine? Esta es una pregunta muy interesante, porque este es un escenario, si bien es cierto, es diferente, es novedoso, por otro lado no lo es, porque al final del día, esto es una competición más que se agrega en un calendario que normalmente tenía Copa América, Eurocopa, hoy en día Liga de Naciones y por supuesto el Mundial. ¿Cómo influirá? No tengo ni idea. Simplemente sí creo que entrenadores como Pep Guardiola y Luis Enrique han tratado de acercarse de la mejor manera posible a sus futbolistas o a la actividad de sus futbolistas de esta nueva competición. ¿Qué quiere decir esto? Han tratado de compaginar mucho la obligación, la responsabilidad de competir con dar los espacios suficientes para combatir la fatiga cognitiva. Yo entiendo que mucha gente que dice que el futbolista entrena 2 horas al día y listo, no es así. El futbolista, cuando sale del entrenamiento, también tiene sesiones individuales. Hoy en día también contrata entrenadores individuales, no solamente para cuidar su estado físico, sino también temas estratégicos, tácticos, que están referidos, por supuesto, al juego. Entonces, primero, el futbolista no trabaja 2 horas al día nada más. Y segundo, hay que ver cómo, una vez terminado el Mundial, estos entrenadores gestionan el descanso de sus deportistas. Y con el descanso me refiero a 15 días para alejarse de toda actualidad competitiva y que precisamente combatan esa fatiga cognitiva. Va a ser muy interesante, Walter, pero en este momento yo no te puedo hacer o no te puedo dar una respuesta concluyente, porque además va a depender de los entrenadores. Fíjate lo que hizo lo que hizo Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. Antes del torneo hizo una serie de entrenamientos de trabajo físico, algo que no es que está de modé, es que ya no se utiliza en el juego, en el entrenamiento del juego. Así que va a ser muy interesante, pero creo que vamos a tener que estar muy atentos a cómo son las conductas de cada uno de los equipos. Y va a ser muy interesante verlo en el Real Madrid, porque han contratado a un entrenador que no tiene nada que ver con la historia del Real Madrid, que se ha preparado de otra manera y que probablemente también lo gestione de otra forma. Esta es una pregunta que me gusta mucho, me llega de Farrieta 1389, no tiene que ver con fútbol, pero yo le voy a agregar algo de fútbol. Voy a agregarle algo al final. Me pregunta por los 5 libros que yo pudiera mencionar en este momento. Mi top 5 de libros que has leído no necesariamente tienen que ser de fútbol o deportivos. Entonces, mira, yo te diría que el primero es On the Road, en la carretera o en el camino de Jack Kerouac, que lo leí teniendo 14 años y no tuvo el mismo impacto que cuando lo leí ya pasados mis 30, que me hizo entender muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la diferencia entre lo que es el plan y el camino como tal, ¿no? Te diría que otro libro, y probablemente te lo puedo recomendar porque estoy volviendo a él en estos momentos, Las meditaciones de Marco Aurelio. A mí el estoicismo me ha conquistado en los últimos años, y este es un libro al cual también tuve que volver para darme la pausa y la tranquilidad de leerlo como lo merece, subrayarlo, pensarlo, sacar algunas conclusiones. Pero sin duda alguna, ese es un libro extraordinario. Después hay un libro, un tratado que escribió Martin Heidegger allá por 1900, no sé si 27, 24, que se llama El ser y el tiempo, que a mí me parece fundamental. Parece extraordinario, incluso yo lo llevo mucho también al fútbol. Un par de videos, por ejemplo, aquí en el canal, he hecho mención a algunas de las reflexiones, no conclusiones, pero sí reflexiones de Martin Heidegger. Otro libro que siempre tengo muy presente es La Sociedad de la Transparencia, de Byung-Chul Han, que pudiera decirte que es mi filósofo de cabecera, el surcoreano que hace vida en Alemania.
que escribe unos tratados de filosofía muy interesantes y que además es muy inteligente porque entiende que hoy en día la gente está tan apurada y ven este vértigo de la actualidad que hace libros de filosofía de 140, 180 páginas. Y este fue el primero que leí de Han, después me he entregado su obra y nos retrata mucho. Fíjate que te lo estoy recomendando en el año 2015, 2025 y Han lo publica creo que es 2012, pero tiene una vigencia extraordinaria. Y después, te voy a meter uno de fútbol. Te voy a meter uno de fútbol que yo creo que todo amante del deporte tiene que leer, que es La evolución táctica del fútbol entre 1863 y 1945 de Martí Perarnau. Y la excusa sencilla sería, porque yo lo quiero a Martí, lo adoro, pero creo que es el tratado de estudio táctico del fútbol y estratégico del fútbol más completo que hay, con el respeto por todos los que se han hecho anteriormente o los que se hagan posteriormente, pero este es el más completo. Son casi 800 páginas y ¿por qué es hasta el año 45? Porque Martí siente que desde el año 45 hasta nuestros días lo que ha habido es digamos, una sostenibilidad más algunos elementos que se le han agregado a todo lo que ya se hizo entre ese tiempo del libro. Así que ese te lo recomiendo muchísimo. Otra de las preguntas la envía Oscar-AG14. ¿Por qué le ha costado tanto a Italia en las últimas 2 clasificaciones a la Copa del Mundo? Yo no tengo una sola respuesta y creo que quien te dé una sola respuesta está alejándose de lo que son los procesos humanos. Sí creo que Italia ha pasado por un proceso muy similar al de Brasil, en el cual se han ido perdiendo todos aquellos rasgos identitarios propios de su fútbol, porque, bueno, en su momento, en el caso italiano, vieron que España ganó Eurocopa Mundial y Eurocopa, que Alemania, agregando un fútbol más asociado, también ganó un Mundial. Y no sé por qué los italianos, de una u otra manera, han ido tratando de renegar de su propia historia. Si has ganado 4 mundiales, si has ganado Eurocopas, si tus clubes han sido muy exitosos, yo entiendo que le quieras agregar variables a tu juego. A lo que no tengo una explicación es que quieras cambiar de raíz. Esto, insisto, le ha pasado a Brasil. Fíjense que Brasil hoy en día no tiene mediocampistas de los que tuvo toda la vida. Hoy en día no los tiene. Entonces cuando te hablan del juego bonito brasileño, no existe. Bueno, Italia que fue una selección de defensores muy aguerridos, de una mentalidad competitiva que les hacía incluso empatar o ganar los partidos en la prórroga, en el minuto 96. Desde hace un tiempo para acá ha tratado de construir mucho más su juego, desde la salida del portero, desde el juego del arquero, y ha desechado aquellas cosas que le hicieron totalmente referencia en el mundo del fútbol. Esta es una de las tantas explicaciones, porque debo insistirte, Oscar, creo que hay muchas más razones, pero para ello tendríamos que hacer un programa aquí en el canal especial, por decirlo de alguna manera. Sí creo que la pérdida de la identidad o el desprecio por su propia identidad genera este tipo de consecuencias y te puedo dar un ejemplo quizás antiguo y es la Escocia de finales del siglo XIX, que fue la que creó el juego de pases, el juego asociado, y que después se dejó llevar con el paso de las décadas por el estilo inglés de juego, un estilo mucho más directo, mucho más confrontativo, y de Escocia no tenemos noticia en cuanto a su protagonismo, no a participación, sino protagonismo en los grandes torneos internacionales desde hace muchas décadas. Yo creo que perder la identidad, y yo creo que a Venezuela le ha pasado algo parecido, independientemente de que ojalá se llegue al Mundial, pero perder la identidad es perder tu razón de ser. Otro mensaje, Leo Gordils. Es muy descabellado que el cuerpo técnico realizara módulos aprovechando las vacaciones de cara a los partidos de la Vinotinto frente a Argentina y Colombia. A ver, Leo, descabellado desde la práctica no. Sí lo es si tenemos en consideración cómo se comporta este cuerpo técnico. No los ha hecho hace mucho tiempo. Se armó un partido amistoso, como todos sabemos, a inicio de este año en Estados Unidos, pero módulos de trabajo no. Lo que es descabellado es no haberlo hecho. Porque es muy sencillo decir que quienes van a la selección Vinotinto, salvo por 2 nombres,
juegan todos en el extranjero. Todos ellos han jugado en el fútbol venezolano. Entonces a mí me parece que si tú vas haciendo módulos permanentemente con jugadores del medio local, vas a tener 4 o 5 jugadores en los que vas a confiar, porque te van a convencer, no desde lo que hacen, sino desde esa convivencia que como cuerpo técnico empiezas a tener y de conocer al jugador y de qué puede ofrecer. Lo fácil, lo sencillo es siempre convocar a los que ya están afuera. Yo en un fútbol como el venezolano, que no hemos llegado todavía, ojalá esto se rompa en esta eliminatoria, que no hemos llegado todavía a un mundial, yo creo que eso era un trabajo que tenía que hacerse. Y no se hizo. No se hizo por 1000 razones. Yo desconozco cuáles son, pero no se hizo. Y en este momento, de cara a lo que va a ser esa doble jornada final, Batista no va a inventar. Batista va a jugar con los jugadores que confía. No va a hacer unos módulos, porque además la idea de los módulos no es que hagas 2 módulos y ya hiciste tu trabajo. No, esto se tiene que sostener durante un tiempo para que ese futbolista o esos futbolistas que ya empiezan a llamarte la atención te demuestren que independientemente de no jugar en el extranjero, son jugadores que te pueden cumplir. Fíjate el caso, por ejemplo, de Pipo Vivas. Yo no sé si Pipo Vivas va a ser el nuevo José Manuel Rey o Osvaldo Vizcarrondo de la selección. No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí me queda claro es que llevarlo para la selección no es lo mismo que haberlo citado para una serie de módulos. ¿Por qué? Porque en la selección, cuando hubo necesidad de colocar defensores centrales, no se le dio la oportunidad. Ahora, es muy fácil que una vez que está en el extranjero yo sienta que está en un nivel más competitivo y ahí sí lo vaya a poner. Entonces yo creo que a los entrenadores hay que exigirle más y sobre todo a los seleccionadores nacionales. No me importa cuánto ganan, cuánto no ganan. Lo digo porque es un trabajo que es mucho más que elegir a los 25 tipos que van a formar parte de tu convocatoria. Y lo digo teniendo en consideración las precariedades propias de nuestro fútbol. Johnny Rodríguez 535 envía este mensaje. Ignacio, ¿por qué si en 2023 jugamos bien, por decirlo así, porque en 2024 y este año nos ha costado tanto? Bueno, Johnny, yo en este canal y en conversaciones que fueron publicadas con 2 amigos, con Geraldine Carrasquero y con Gabriel González, Gabriel que forma parte del cuerpo técnico del Bolívar en Bolivia, dijimos a finales de ese 2023 que a la selección le faltaban variantes y que si no las integraba a esa identidad que ya estaba construyendo, para los rivales iba a ser, de una u otra manera, más sencillo identificar cómo anular a la selección. Y para ello hubo 2 oportunidades. El momento previo a la Copa América, en la cual había que hacer partidos amistosos y no se hicieron, y durante la Copa América. Fíjate por qué. Hablamos mucho del entrenamiento y Batista dijo que él prefirió quedarse entrenando. Pero cuando tú no juegas partidos preparatorios, no estás poniendo a prueba aquello que ya has hecho y lo que quieres intentar. Entonces llegaste a la competición con la voluntad propia de cualquier futbolista, pero en este caso de los vinotintos, y del cuerpo técnico de tener una muy buena Copa América, más allá de que Batista había declarado que su objetivo no era la Copa América, sino la clasificación al Mundial. Entonces, si tú revisas, Johnny, el partido de local en Maturín frente a Ecuador y comparas, por ejemplo, un año después casi, cuando vino Uruguay, lo que dijo Marcelo Bielsa en cuanto a su análisis del juego de la Vinotinto, te das cuenta que durante un año no se aprovechó. No se aprovechó ni la Copa América ni la posibilidad de haber hecho esos amistosos previos al torneo continental para agregar variantes. La variante no es solamente poner otro jugador, porque el jugador no es que entre y ya inmediatamente cambia todo. Sí, cambia cosas, pero si no tiene rodaje, no tiene el conocimiento con sus compañeros, las posibles pequeñas sociedades que mencionaba César Luis Menotti no se van a desarrollar. Y eso es lo que le ha pasado a la selección. Entró Telasco, en algún momento dado entró David Martínez, ha entrado Joseph Martínez, pero siempre con eso que nos hace disminuir la versión de la selección posible, de que no hubo entrenamiento y no hubo puesta en escena. Y cuando se pudo haber hecho, no se hizo. Decisión del cuerpo técnico. No olvidemos, a ver, yo cuestiono mucho el estilo de juego de la selección y que no haya tenido esta variante, pero este cuerpo técnico con esta selección, con esta manera de conducirse, está muy cerquita de un repechaje, cosa que no hemos tenido antes. No olvido que también se aumentaron los cupos, etc. Pero bueno, ellos sentirán que les ha funcionado. Reinaldo Alejandro LG
Gracias por enviar tu mensaje. Dice, ¿eres partidario de bajar las ligas europeas de 18 a 16 clubes para que se jueguen menos por año? Sí, 100% sí, Reinaldo. Hubo un momento en que FIFA lo recomendó y creo que esa recomendación se sostiene, porque hace unos días salió Javier Tebas, este pintoresco presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, a decir que había una recomendación de FIFA o de UEFA, no me recuerdo exactamente a quién mencionó él, para reducir precisamente la cantidad de equipos y que dijeron que no nos van a forzar. Bueno, primero que sí te pueden forzar, pero sí creo que a medida que han ido apareciendo esta serie de competencias y que los jugadores hoy en día, sobre todo los equipos que más vemos, no entrenan, sino lo que hacen es recuperar y algún par de cosas durante la temporada y que hay muchos lesionados por esta sobrecarga de partidos, porque además la sobrecarga de partidos normalmente la vemos en lo físico, pero no, nos olvidamos de que donde más se siente es aquí, que es nuestro centro de toma de decisiones. A mí sí me gustaría. Yo creo en la excelencia y creo que ante el irremediable aumento de competiciones como el Mundial de Clubes, la Nations League y lo que pueda aparecer en un futuro inmediato, creo que sí sería positivo reducir la cantidad de equipos en primera división. Haces más fuerte tu segunda división, pero sobre todo los calendarios pudiesen encontrar algo de oxígeno para quienes son los protagonistas, que son los futbolistas. Ahora bien, los futbolistas hoy en día se quejan muy poco. No se parecen a lo de los 80. Se quejan muy poco porque es cierto que reciben mucho dinero. Si ellos no se quejan y no se organizan, es muy poco lo que nosotros podemos hacer. De hecho, te diría que es hasta posible que nuestro esfuerzo sea totalmente estéril. Oscar E. Castro, y creo que esta pregunta llegó el domingo, ¿qué me parece el regreso de Salomón a España? Mira, yo creo que por su parte es una manera fabulosa de cerrar periplo competitivo. Yo creo que Salomón, no sé cómo le va a ir, no sé quién es el técnico del Oviedo, no sé cómo va a querer jugar, pero yo creo que Salomón de esta manera cierra un círculo que ha sido virtuoso, que él ha sabido recuperar un momento, porque por más que te fueras a China y ganaras mucho dinero, no es un fútbol competitivo. Le sirvió para volver a Inglaterra, no le fue tan bien en ese retorno. En River, a nivel de juego no estuvo bien, pero a nivel de goles sí. Si pudiéramos decir que tuvo un rendimiento normal. Y en México volvió a explotar. Y yo creo que es cerrar un círculo en un país en el que tiene vínculos, porque fue su primera experiencia en el extranjero. Y creo que esto, aun cuando es un equipo recién ascendido, le va a exigir más cosas que estar en México. Le va a exigir más cosas, porque obviamente es un fútbol más competitivo y te vas a enfrentar a rivales que tienen un nivel superior a los que eran tus oponentes en México. Así que a mí me parece positivo. Ojalá pueda cerrar precisamente esta rueda competitiva de su carrera haciendo algunos goles importantes y que se ajuste precisamente a su grandeza. Mis dudas están no en cuanto a su voluntad y su capacidad, o mejor dicho, su profesionalismo, sino que el tiempo pasa para todos. Yo viendo el partido del Inter de Miami, escuchaba a Juan Pablo Sorín decir que Messi eh, básicamente estaba en perfectas condiciones. Eso no es así. El tiempo pasa para todos y las reacciones son distintas. Los piques, si antes te tardabas un segundo, hoy en día te tardas dos y ya eso es suficiente para que los rivales te quiten la pelota. Lo digo por Messi porque él lo mencionó. Y hay que ver cómo Salomón responde a eso. Porque en el mismo Mundial de Clubes, alguna situación en la cual él tuvo que conducir, no le quedó cómodo para disparar. Ya no es un futbolista que tenga esas virtudes. Pero yo creo que por otro lado estamos ante el cierre de carrera más importante que ha tenido un futbolista en Venezuela. Y a mí me alegra que se vaya a España y todavía pueda estar 6 meses, un año, jugando a buen nivel y no que termine rápidamente en la Major League Soccer. De verdad me alegra mucho. Elia Cardos envía este mensaje. ¿El cuerpo técnico de la Vinotinto Absoluta cree realmente en las cualidades de sus jugadores? A ver, Eli, voy a ser contundente. No, no creo. No creo. Ellos, por lo que han manifestado, sobre todo en algunas conversaciones con gente con la que ellos se sienten a gusto, como por ejemplo la entrevista de Cufré con Ricardo Lavolpe, más que una entrevista, la conversación, han demostrado que ellos ven que Salomón es un activo muy importante, que el uno contra uno de Soteldo es muy importante y ahí se han quedado. Porque yo no te voy a decir, no voy a caer en la exageración de decirte que Yangel Herrera
Cristian Cáceres Jr., Brujo Martínez, Telasco Segovia, o cualquier otro que tú me puedas mencionar de los mediocampistas, se parecen a Vitinha. No, no se parecen, pero son futbolistas que saben jugar con la pelota. Lo demuestran en sus clubes y no lo hacen en la selección porque no se ha creído en ello. Entonces, mi sensación es que en los últimos meses de la selección o los últimos partidos, el cuerpo técnico se ha sentido, se ha dado cuenta que está ante una posibilidad extraordinaria también para ellos, porque si nosotros somos honestos, este no es un cuerpo técnico buscado por equipos top ni selecciones top en Sudamérica. Y saben que si clasifican a Venezuela al Mundial, el panorama cambia y van a tener muchas ofertas. Entonces, no han querido profundizar en la principal labor del entrenador, que es desarrollar entrenamientos, contextos en los cuales los futbolistas optimicen sus capacidades, cosa que sí hizo, por ejemplo, Scaloni en la selección argentina. Y lo cuenta el propio Scaloni. A mí una de las cosas que me gusta del seleccionador argentino es que él es muy sincero. Cuando le ganaron la finalísima a Italia, Scaloni, en la entrevista posterior al partido, tras una pregunta de mi admirado Diego Latorre, le dice, mira, nosotros llegamos a la selección con una idea de juego y en los entrenamientos nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, pero porque estos futbolistas cuando se juntaban nos daban un rendimiento superior a lo que nosotros teníamos planificado. Eso no pasó en la Vinotinto. No pasó hoy. Y yo no sé si la afirmación es que no crean en las cualidades de los vinotintos o que más bien creen en su plan por encima de las aptitudes de los jugadores. Creo que va más por ahí. Y la última de hoy, agradeciendo, de verdad, yo estoy muy sorprendido de que ustedes hayan participado de esta manera. Germán Ayala envía una opinión, lo que pasa es que por Instagram se corta, Germán, y voy a tener que inferir, ¿no? Mientras no hay instalaciones de calidad y entrenadores capacitados inferiores, no ir, yo asumo que esto básicamente lo enlazas con no ir a los mundiales. En cuanto a los entrenadores, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso es que sin yo trabajar en la federación, que no trabajo en la federación, no recibo sino invitaciones a ruedas de prensa y con eso soy feliz, ¿eh? Soy feliz, que se entienda muy bien. Una de las cosas que yo más disfruto es mi independencia. Yo creo que a nivel de importancia, el proyecto Corazón Vinotinto todavía no hemos dimensionado lo que puede ser si se sostiene en el tiempo, porque es precisamente capacitar a los entrenadores de divisiones infantojuveniles, de darles esa herramienta de conocimiento para que ellos puedan transferirla a los entrenamientos con los chicos de las escuelitas, de los barrios, de todas las latitudes del país. Ahora, como buen proyecto, esto tiene que seguir creciendo y llegar a todo el país. Por eso yo creo en ese proyecto, porque lo he visto, lo he revisado, he podido conversar con quienes han sido sus promotores y creo que eso es algo que faltaba en el país, ¿no? En cuanto a las instalaciones, yo también creo que hacen falta mejores instalaciones. Lo creo. Pero no, la ausencia de ellas no es una limitante para llegar o no a un mundial. O para el desarrollo del fútbol. Nosotros vemos lo que pasa en el fútbol árabe, en el fútbol catarí, vemos lo que pasa en el fútbol de Estados Unidos, que hay buenas instalaciones, y el fútbol, más allá de si es una actividad masiva o no, como desarrollo no ha tenido todavía un empuje importante. Como desarrollo me refiero a la comprensión de este deporte y a partir de ahí mejorar el desarrollo de los chicos. Cuando tú te vas a Argentina es cierto que te encuentras una gran cantidad de equipos que tienen sus lugares de entrenamiento muy bonitos, muy amplios en muchos casos, pero no quiere decir por ello que jueguen bien al fútbol o que desarrollen muchos talentos. De hecho, varios de esos chicos, yo recuerdo mucho Pablo Aimar. Pablo Aimar lo vemos como un tipo que se formó en River Plate, no en la selección argentina, en River Plate, pero él venía de su pueblo. Y en su pueblo probablemente no tenían grandes instalaciones. Río Cuarto creo que es, si no me falla la memoria. Digo Aimar porque era un futbolista que a mí me encantaba. Entonces, lo de las instalaciones es también como la metodología del conocimiento. Depende de cómo lo utilices. Y yo creo que una de las ventajas que tiene nuestro fútbol sudamericano, con todas las diferencias que tenemos entre país y país, es que nuestros jugadores a los 12, 13 años, al jugar en campos que no están del todo aptos para la práctica correcta del fútbol, estos chicos desarrollan respuestas que jugar en campos perfectos no te lleva, no te permite. La gambeta, la picardía,
el acomodarte ante cualquier situación, el desarrollar esas aptitudes ah, que están referidas a lo cognitivo, también es una ventaja. También es una ventaja. Bien, hemos llegado a 25 minutos. Yo no tengo cómo agradecerles a ustedes de ver esta participación. Vamos a seguir manteniendo este formato los domingos. Yo seguiré publicándolo en Instagram, en mi cuenta, porque mientras a ustedes les provoque conversar conmigo, yo feliz de la vida, partiendo de que yo no tengo verdades absolutas, sino ustedes plantean sus dudas o sus opiniones y yo simplemente lo que hago es acompañarlos o mostrarles alguna otra cara de ese posible diálogo. Y fíjense que yo hablo de diálogo, no de debate. Yo soy muy eh, militante precisamente de esa cultura de la dialógica. Así que muchas gracias de verdad por haberse tomado la molestia de participar en esto. Los espero el jueves. Ya voy publicando la etiqueta en la cuenta de Instagram para que ustedes vayan enviando sus preguntas. Como ya vieron, yo las guardo, tomo la captura de pantalla para que reflejar no solamente la exactitud de sus planteamientos, sino también que ustedes son partícipes y protagonistas de esto. Gracias por estar, gracias por suscribirse, por darle like. Nos vemos en esta dinámica el próximo domingo. El resto de la semana seguiremos haciendo contenido. Chao. Accepted. Connected. All systems operational. System activated.